Ubiquémonos en la Alejandría del siglo III a.C., un faro de sabiduría en el mundo antiguo. La famosa Biblioteca de Alejandría fue una iniciativa colosal con el objetivo de reunir todo el conocimiento humano en un solo lugar. Dentro de su vasta colección se encontraban las escrituras hebreas. Sin embargo, existía un obstáculo significativo. Las escrituras estaban redactadas en hebreo, un lenguaje que muy pocos fuera de la comunidad judía dominaban. Fue entonces cuando Ptolomeo II Filadelfo, monarca griego de Egipto, intervino solicitando que la Biblia hebrea fuese traducida al griego. Su motivación no era tanto el respeto por el judaísmo, sino más bien integrar estos textos en el contexto multicultural del imperio helenístico. Así nació la Septuaginta, cuyo nombre deriva de los 72 eruditos judíos que, según la leyenda, fueron enviados a Alejandría para realizar esta traducción. Aislados, cada uno debía traducir el Torá de manera independiente. Sorprendentemente, se cuenta que sus traducciones coincidieron exactamente, aunque esta narrativa de intervención divina probablemente fue una estrategia para validar la legitimidad de la Septuaginta frente a críticas. Es fundamental entender que esta traducción no fue un mero ejercicio lingüístico. Estaba impregnada de intenciones políticas y culturales. Ptolomeo y sus sucesores no buscaban preservar la esencia de la tradición judía. Su objetivo era adaptarla para que resonara con los griegos. La Septuaginta no solo vertió palabras de hebreo a griego, sino que las transformó. Estas modificaciones sutiles alteraron profundamente el significado original. Conceptos teológicos y culturales clave en hebreo fueron suplantados por equivalentes griegos con diferentes connotaciones. Por ejemplo, la palabra Torá, que en hebreo implica enseñanza divina, fue traducida como nomos, o ley en griego, un cambio que reconfiguró la percepción de los textos sagrados judíos hacia una perspectiva legalista griega. Esto tuvo consecuencias significativas. Para los judíos del diáspora helenística, la Septuaginta se convirtió en un vínculo crucial, permitiéndoles mantener sus creencias en un entorno cultural ajeno. No obstante, para los judíos en Palestina, esta versión representó una distorsión y traición a sus textos sagrados, sembrando semillas de discordia que resonarían a través de los siglos. Cuando emergió el cristianismo, adoptó la Septuaginta como su Antiguo Testamento, usándola para fundamentar que Jesús era la culminación de las profecías judías. Se señalaban versículos que, curiosamente, diferían o no existían en el texto hebreo original, como la profecía de Isaías sobre el nacimiento de una virgen. Mientras el texto hebreo original empleaba alma, que significa joven mujer, la Septuaginta lo traducía como partenos, que explícitamente denota virgen. Este ajuste no solo influyó en la teología cristiana, sino que también exacerbó las tensiones con la comunidad judía, transformando la Septuaginta de un instrumento de preservación cultural a una herramienta de disputa teológica. Los estudiosos judíos rechazaron la idea, desarrollando el texto masorético como una versión preservada de los escritos hebreos. En contraste, la Septuaginta se consolidó como la base textual para la cristianidad, profundizando aún más la división entre las dos creencias. En este contexto, Alejandría no era simplemente otra ciudad en el mapa, sino el epicentro cultural del mundo antiguo, un punto de convergencia para el saber, el comercio y las ideas. No se trataba solo de grandes construcciones o de la actividad comercial que definía la ciudad, sino de algo mucho más profundo. Alejandría fue el hogar de uno de los proyectos intelectuales más ambiciosos de su tiempo, la Gran Biblioteca. Imagina por un momento un lugar que albergaba todo el conocimiento conocido por la humanidad,
un centro donde eruditos de todas partes del mundo antiguo se reunían para estudiar, debatir y preservar los saberes de su época. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Sin embargo, detrás de esta aparente apertura hay una capa más oscura en esta historia. La traducción no solo fue un esfuerzo de inclusión cultural, sino una forma de dominación política y religiosa. Quienes controlaban la narrativa una vez que los escritos hebreos fueron vertidos al griego. No fueron los traductores ni los estudiosos judíos, sino los gobernantes que comisionaron este proyecto. La Biblioteca de Alejandría no era solo un archivo de saberes antiguos, sino una herramienta clave en la construcción y consolidación del poder cultural helénico. Al traducir los textos sagrados, los Ptolomeos no solo hicieron que los escritos hebreos fueran comprensibles, sino que también les permitieron ser reinterpretados, manipulados y finalmente utilizados para fines políticos. Este proceso de reinterpretación fue clave para entender el impacto de la Septuaginta en el mundo antiguo. A medida que los textos sagrados judíos se traducían al griego, dejaban de ser únicamente judíos. Eran sujetos a la influencia de los intereses políticos y filosóficos de la época. Las adaptaciones que se hicieron no solo buscaban facilitar la comprensión, sino también reconfigurar los textos para alinearlos con las ideas y valores del mundo helenístico. Y aquí es donde entra en juego la famosa leyenda de los 72 traductores. Según la historia popular, estos eruditos trabajaron en total aislamiento y produjeron traducciones idénticas del Torá, palabra por palabra, como si hubiera sido una obra divina. Suena fascinante, casi místico, ¿verdad? Sin embargo, si miramos más allá de la leyenda, encontramos que esta historia fue construida con el propósito de dar legitimidad a la Septuaginta. Es, en esencia, un relato propagandístico diseñado para fortalecer la credibilidad de la traducción y, por ende, el poder de los gobernantes griegos. En realidad, no existen pruebas históricas que respalden la idea de que los 72 traductores trabajaron de manera aislada y produjeron textos idénticos. Lo más probable es que la traducción fuera el resultado de un esfuerzo colaborativo bajo la supervisión de las autoridades griegas, quienes se aseguraron de que el texto final estuviera alineado con sus intereses políticos. La Septuaginta no surgió en un vacío, sino que fue el producto de un proceso cuidadosamente controlado. Los traductores estaban bajo una presión inmensa. Se encontraban entre la espada y la pared, divididos entre su lealtad a la tradición judía y las exigencias de los patrocinadores griegos. El resultado de este proceso no fue solo una traducción de las escrituras hebreas, sino una adaptación deliberada de ellas. Algunas de las decisiones tomadas fueron de carácter práctico, relacionadas con la dificultad de traducir conceptos hebreos a un idioma griego que llevaba consigo una carga cultural distinta. Sin embargo, otras modificaciones fueron claramente políticas,
reflejando la influencia de la filosofía griega y una intención de hacer los textos más compatibles con las ideas helenísticas. Un claro ejemplo de esta adaptación se encuentra en la traducción del nombre de Dios. En los escritos hebreos se utiliza el tetragramatón, YHWH, para referirse a Dios, un término cargado de un profundo significado teológico. Sin embargo, en la Septuaginta, este término fue sustituido por Kyrios, que significa Señor en griego. Esta sustitución no fue meramente semántica, alineó la figura de Dios con el concepto helenístico de lealtad, un término que también se aplicaba a los reyes, filósofos y otras figuras de autoridad. Este cambio no fue único, ya que muchos otros aspectos de la ley y las prácticas judías fueron adaptados al contexto cultural griego, suavizando ciertas restricciones para que resultaran menos alienantes para los no judíos. De este modo, la traducción no solo cumplió con la función de hacer los textos más accesibles, sino que se convirtió en una herramienta para moldear la percepción de la religión judía en un mundo gobernado por la filosofía y la cultura helenísticas. Así, el texto sagrado judío pasó a ser parte de un debate mucho más amplio, uno en el que las tensiones entre las tradiciones y las nuevas influencias culturales se hicieron cada vez más evidentes. ¿Fue esto un intento de adaptación o una erosión de lo que diferenciaba al judaísmo? La creación de la Septuaginta no fue solo la traducción de un texto, sino un acto cargado de simbolismo y de implicaciones profundas. Fue una declaración clara de que los textos judíos podían y deberían ser integrados dentro del marco intelectual más amplio del mundo helenístico. No obstante, esta integración no fue gratuita, sino que trajo consigo un costo considerable. La comunidad judía en Alejandría se vio profundamente dividida en cuanto a la aceptación de la Septuaginta. Para algunos, fue una oportunidad para asegurar la supervivencia de su fe en un entorno extranjero y culturalmente distante. Esta traducción representaba una forma de preservar la identidad judía en una sociedad que no entendía ni compartía sus creencias. Sin embargo, otros consideraron que la Septuaginta era una traición a los valores fundamentales de su religión. Para ellos, traducir los textos sagrados significaba distorsionar las enseñanzas que habían sido transmitidas cuidadosamente a lo largo de generaciones. El conflicto entre estas perspectivas reflejaba una batalla interna sobre cómo adaptarse al mundo helénico sin perder lo que hacía único al judaísmo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Mientras este debate se desarrollaba, algo más ocurrió. La Septuaginta, que inicialmente fue un esfuerzo realizado por y para los judíos, comenzó a adquirir una vida propia. No solo los judíos que hablaban griego en Alejandría la adoptaron, sino que también se expandió más allá de la comunidad judía. Filósofos griegos, estudiosos de diversas culturas y finalmente los primeros cristianos tomaron este texto y lo adaptaron a sus propios contextos. La transformación de la Septuaginta, de un texto estrictamente judío a un texto universal, estuvo en marcha. Y una vez que se consolidó, ya no hubo vuelta atrás. Para comprender la magnitud de este cambio, es importante reconocer que el hebreo y el griego son idiomas profundamente diferentes. El hebreo es un idioma conciso, poético y cargado de metáforas,
mientras que el griego es más analítico, preciso y sistemático en su estructura. Traducir del hebreo al griego implicaba muchas veces no solo añadir palabras o aclarar conceptos, sino también cambiar ciertos términos y adaptarlos a las estructuras culturales del mundo griego. Este proceso de adaptación no fue meramente superficial. Los cambios introducidos alteraron la forma en que se entendían conceptos teológicos esenciales. Uno de los ejemplos más claros de este tipo de transformación se encuentra en la palabra hebrea chokma, que se traduce como sabiduría. En el contexto hebreo, chokma tiene un matiz espiritual y místico asociado al entendimiento profundo de los principios divinos. Sin embargo, cuando se traduce al griego como Sofía, el concepto se alinea más con las tradiciones filosóficas griegas, donde la sabiduría era vista como una búsqueda intelectual y racional, un asunto que debía ser debatido y sistematizado. Este cambio no solo fue una alteración lingüística, sino que tuvo un impacto profundo en cómo los lectores griegos interpretaron la relación entre lo divino y lo humano. En lugar de entender la sabiduría como un don espiritual otorgado por Dios, ahora se veía como algo que debía ser adquirido a través del intelecto y la reflexión. Otro ejemplo significativo de esta adaptación cultural se puede encontrar en la forma en que las profecías hebreas fueron tratadas en la Septuaginta. En los textos originales en hebreo, las profecías solían tener un contexto histórico y político muy marcado, abordando problemas específicos de Israel en su tiempo. No obstante, cuando estas profecías fueron vertidas al griego, adquirieron una tonalidad mucho más amplia y universal. Un caso ejemplar es la famosa profecía en Isaías sobre la joven mujer que se refiere a la Virgen en la Septuaginta. Este cambio de joven mujer a virgen no fue una traducción neutral. La palabra griega partenos es explícitamente virgen, lo que abrió la puerta para interpretaciones cristianas que conectaban este pasaje con el nacimiento de Jesús. Este tipo de modificaciones sutiles a lo largo de la Septuaginta reflejaron la influencia del pensamiento helenístico, adaptando las enseñanzas judías a las nuevas perspectivas filosóficas y religiosas que dominaban el mundo en ese momento. De manera similar, el concepto hebreo de Sheol, que se refiere a un reino oscuro de los muertos, fue traducido como Hades en griego, un término que estaba fuertemente asociado con la mitología griega y las creencias sobre el inframundo. Este cambio no fue solo una cuestión de vocabulario, sino que transformó la concepción griega de la vida después de la muerte, integrando ideas que ya estaban profundamente arraigadas en la cultura helénica. En este caso, la traducción del Sheol al Hades modificó la forma en que los griegos interpretaron la vida después de la muerte, introduciendo nociones propias de su mitología en lugar de las ideas hebreas. Finalmente, otro cambio importante de la Septuaginta se dio en la forma en que se presentaron las leyes y rituales judíos. Las escrituras hebreas están profundamente enraizadas en el pacto entre Dios e Israel, un pacto expresado a través de leyes y rituales específicos. Sin embargo, en la Septuaginta, estas leyes fueron a menudo presentadas de manera que parecieran menos particulares de la cultura judía y más universales, adaptadas para ser aplicadas en un contexto mucho más amplio. Este cambio reflejaba una estrategia deliberada para hacer que el judaísmo fuera más accesible y comprensible para las culturas y las religiones que dominaban el mundo griego, diluyendo algunos aspectos que lo hacían peculiarmente judío. Un ejemplo claro de adaptación en la Septuaginta se encuentra en las leyes dietéticas. Estas no fueron presentadas simplemente como parte integral de la identidad judía, sino como principios universales de pureza.
Este cambio sutil en el enfoque hizo que las prácticas judías parecieran más en línea con las costumbres no judías, pero también diluyó su significado original. El impacto de estas transformaciones se profundiza al comprender que la Septuaginta no fue un documento estático, sino uno en constante evolución. A medida que las copias de la Septuaginta se multiplicaban y eran utilizadas por diversas comunidades, el texto comenzó a transformarse. Variantes y cambios aparecieron con el tiempo, reflejando los debates teológicos de la época y las influencias culturales en juego. Algunos pasajes se ampliaron, otros se redujeron. Este proceso de modificación no fue accidental. Fue el resultado de decisiones deliberadas tomadas por los traductores, quienes trabajaban en un contexto cultural y político muy específico, que influenció la forma en que se entendían y se transmitían las ideas contenidas en los textos sagrados. Cuando los cristianos comenzaron a adoptar la Septuaginta, ya era un texto en continuo flujo, formado por siglos de interpretación, revisión y adaptación. Estos ajustes no fueron simples errores o coincidencias, sino elecciones conscientes hechas por aquellos que veían en la Septuaginta una herramienta poderosa para transmitir una visión del mundo helenístico. Estas modificaciones, sin embargo, tuvieron consecuencias muy reales y profundas. Para las comunidades judías helenísticas, la Septuaginta fue vista como una tabla de salvación, un medio para preservar su fe en un entorno extranjero que amenazaba con borrar su identidad cultural. Sin embargo, para los judíos más tradicionales, especialmente aquellos que vivían en Palestina, la Septuaginta fue percibida como una distorsión, una traición a los textos originales que habían sido transmitidos de generación en generación. Esta división se intensificó aún más cuando los cristianos adoptaron la Septuaginta como su Antiguo Testamento, utilizándola para apoyar doctrinas que muchos judíos consideraban heréticas y contrarias a la esencia de su fe. A lo largo de los siglos posteriores a la creación de la Septuaginta, las comunidades judías se encontraron cada vez más fragmentadas. Por un lado, estaban los judíos helenísticos, aquellos que vivían en ciudades como Alejandría, quienes abrazaron la Septuaginta como su principal texto sagrado. Para ellos, la traducción fue una necesidad, una forma de adaptarse y sobrevivir en un mundo dominado por la cultura y el pensamiento griegos. Por otro lado, estaban los judíos en Palestina, quienes rechazaron la Septuaginta como una traición a la tradición y a la fidelidad a las escrituras originales. Este conflicto fue mucho más que una diferencia de idioma. Para los judíos de Palestina, las escrituras en hebreo no eran simplemente textos religiosos, eran la piedra angular de su identidad cultural y espiritual. Cada palabra y cada frase contenían siglos de historia, de hecho, utilizaron la Septuaginta como una base para argumentar a favor de sus propias creencias y doctrinas, interpretando pasajes que muchos judíos consideraban clave para la identidad y el destino del pueblo de Israel de manera completamente diferente. Este uso del texto no solo fue una reinterpretación teológica, sino también una forma de apropiación cultural que dejó una huella indeleble en la historia del cristianismo y en su relación con el judaísmo. Este proceso de apropiación y reinterpretación de los textos sagrados tuvo repercusiones que se sintieron durante siglos. La Septuaginta se convirtió en un símbolo de las tensiones que existían entre las dos grandes tradiciones religiosas del mundo antiguo, el judaísmo y el cristianismo, mientras que para algunos fue una herramienta de supervivencia y adaptación, para otros representó una amenaza a la autenticidad y a la continuidad de la fe judía.
Esta brecha teológica y cultural nunca se cerró completamente y la Septuaginta siguió siendo un texto que dividía, más que unir, a las comunidades que alguna vez fueron parte de un mismo pueblo. Los teólogos cristianos empezaron a utilizar la Septuaginta como base para defender su afirmación de que Jesús era el Mesías. Pasajes como las profecías de Isaías y la teología de la Virgen fueron tomados directamente del texto griego, no del hebreo original. Esto provocó la ira de los líderes judíos, quienes argumentaron que la traducción de la Septuaginta, en particular el término virgen, era inexacta o, en el peor de los casos, manipulada intencionadamente para apoyar una narrativa ajena al judaísmo. Este uso del texto tuvo consecuencias muy reales. A medida que el cristianismo ganaba fuerza, las comunidades judías se vieron bajo una creciente presión. La Septuaginta, que había sido inicialmente una herramienta para la supervivencia del judaísmo en un mundo helenístico, ahora se utilizaba para desafiar la teología judía y promover una creencia rival. Esto no solo amenazaba la unidad religiosa de las comunidades judías, sino que también ponía en peligro su identidad teológica frente a una creciente expansión cristiana. Para los líderes judíos, rechazar la Septuaginta no era solo una cuestión de preferencia textual, era una cuestión de supervivencia teológica. Necesitaban reclamar sus escrituras, restaurar el control sobre su narrativa religiosa y asegurarse de que la interpretación judía de los textos sagrados no fuera distorsionada por las influencias cristianas. Fue en este contexto que se hizo imprescindible el desarrollo del texto masorético. Alrededor del siglo I, los eruditos judíos comenzaron a trabajar de manera sistemática para estandarizar las escrituras hebreas. El objetivo era claro: crear una versión autoritaria del texto sagrado que pudiera resistir las reinterpretaciones y adaptaciones hechas en la Septuaginta. Los masoretas, los escribas encargados de este esfuerzo, se dedicaron con meticulosidad a preservar las escrituras con una precisión asombrosa. Su labor fue una de increíble rigurosidad, donde cada letra y cada palabra fueron cuidadosamente anotadas para asegurar que el texto se transmitiera de la forma más exacta posible. Sin embargo, el trabajo de los masoretas no solo se limitó a la preservación, también incluyó correcciones deliberadas. En algunos casos, los masoretas tomaron decisiones conscientes para distanciar el texto hebreo de las interpretaciones hechas en la Septuaginta. No se trataba solo de guardar la tradición, sino de afirmar un entendimiento particular de las Escrituras, restaurando lo que consideraban la versión más pura y original del texto. De este modo, el texto masorético no solo se convertía en una herramienta de conservación, sino en una afirmación activa de la identidad judía frente a los desafíos de la interpretación cristiana. El resultado de esta labor fue la creación de dos versiones claramente distintas de las mismas escrituras. Una, la Septuaginta, que se consolidó como la base del Antiguo Testamento cristiano, y otra, el texto masorético, que se convirtió en el estándar para el judaísmo. Este no era solo un desacuerdo lingüístico, era una disputa teológica profunda que involucraba interpretaciones diferentes y visiones contrastantes sobre la naturaleza de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. En los primeros siglos después de Cristo, el cristianismo todavía estaba en proceso de definición. No existía un canon bíblico universalmente aceptado ni una lista estandarizada de las Escrituras. Los cristianos de todo el Imperio Romano usaban diferentes versiones de los textos sagrados, y la elección de los textos dependía en gran medida de lo que estaba disponible en cada región. Para la mayoría del mundo griego, la Septuaginta era la versión preferida, especialmente en áreas como Alejandría,
Asia Menor y el norte de África, donde el griego era el idioma común. Sin embargo, aquí es donde las diferencias entre las versiones del texto se complicaron. La Septuaginta no era una simple copia de los textos hebreos utilizados por las comunidades judías. Con el paso del tiempo surgieron diferencias sustanciales, algunas debidas a decisiones de traducción y otras a las variaciones en los manuscritos. Estas discrepancias comenzaron a ser un foco de controversia, especialmente cuando los cristianos comenzaron a utilizar la Septuaginta para justificar sus doctrinas, lo que resaltó las diferencias entre las interpretaciones judías y cristianas. Un punto clave de discordia fueron los libros adicionales que formaban parte de la Septuaginta, pero que no estaban incluidos en el canon hebreo. Libros como La Sabiduría de Salomón, Sirásida y los libros de Macabeos fueron aceptados como canónicos por la tradición cristiana, pero estaban ausentes del texto masorético, que fue el que se consolidó como la versión oficial para el judaísmo. Estos textos adicionales se convirtieron en uno de los principales puntos de contención entre ambas tradiciones, ya que para muchos cristianos, los libros de la Septuaginta reforzaban las enseñanzas cristianas, mientras que para los judíos representaban una expansión innecesaria e incluso ajena a las escrituras originales. Los primeros cristianos adoptaron con fervor las escrituras del Antiguo Testamento, considerándolas esenciales para su comprensión del plan divino. Sin embargo, los líderes del judaísmo, como mencionamos anteriormente, rechazaron el uso del Septuaginta y sus libros adicionales, lo que profundizó la división entre ambas creencias. Ahora vamos a explorar las controversias que enfrentaron los cristianos en los primeros siglos de su existencia. A medida que la cristiandad se expandió hacia el oeste, llegando a territorios de habla latina, la Iglesia se enfrentó a un nuevo reto: la traducción. El Septuaginta, que estaba en griego, no era comprensible para muchos cristianos en Roma, el norte de África o la Galia, ya que la mayoría no dominaba el griego. Así, surgió la necesidad de traducir las escrituras al latín. Este proceso resultó en la creación de las primeras versiones latinas, traducciones hechas directamente del Septuaginta. Sin embargo, estas traducciones arrastraban consigo todos los errores y divergencias presentes en el texto griego, incluidos los libros adicionales que no formaban parte del canon hebreo. Pero no todos los miembros de la Iglesia estaban conformes con estas traducciones. A lo largo del siglo IV, teólogos como Jerónimo empezaron a cuestionar la autoridad del Septuaginta. Jerónimo, encargado de crear una nueva traducción latina de la Biblia, conocida hoy como la Vulgata, argumentaba que los textos griegos originales deberían ser la base del Antiguo Testamento, en lugar del Septuaginta. Jerónimo creía que las escrituras en griego estaban más cerca del mensaje original de Dios, mientras que el Septuaginta representaba una traducción secundaria que podía estar influenciada por interpretaciones humanas. Esta postura provocó un intenso debate dentro de la Iglesia. Por un lado, aquellos que apoyaban a Jerónimo abogaban por volver a los textos griegos como la fuente primaria. Por otro lado, había quienes defendían al Septuaginta, sosteniendo que este texto era divinamente inspirado y había sido utilizado por los apóstoles y los primeros cristianos. No se trataba solo de un desacuerdo académico, sino de una cuestión de autoridad. ¿Cuál era la verdadera palabra de Dios? Para complicar aún más las cosas, el Septuaginta no era un único texto homogéneo. En este punto, existían múltiples versiones del Septuaginta en circulación, cada una con variaciones. Los padres de la Iglesia citaban diferentes versiones, lo que generaba aún más confusión.
Esta falta de uniformidad dificultaba la resolución de las disputas sobre cuál era la verdadera interpretación. Además, el aspecto teológico de la discusión también fue crucial. Algunos creyentes antiguos sostenían que las diferencias entre el Septuaginta y los textos hebreos no eran accidentales, sino intencionales, y que Dios había guiado a los traductores para que crearan una versión que señalara más claramente a Cristo. Para estos cristianos, el Septuaginta no solo era una traducción, sino un texto profético que revelaba verdades acerca de Jesús que los textos hebreos solo indicaban de manera vaga. Esta visión confería al Septuaginta un estatus especial ante muchos cristianos, incluso cuando otros lo criticaban por sus supuestas inexactitudes. Estos debates no se limitaron al ámbito teológico, sino que tuvieron consecuencias tangibles. Las disputas sobre el Septuaginta contribuyeron a la creciente división entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente. En el Occidente, el Septuaginta seguía siendo la versión predominante del Antiguo Testamento, aunque poco a poco la Iglesia se fue inclinando hacia una base hebrea para sus traducciones. Esta fractura lingüística y textual fue uno de los factores que eventualmente llevó al gran cisma entre las iglesias ortodoxa y católica. Ahora consideremos el aspecto político, porque el Septuaginta no era únicamente un texto religioso. Fue una herramienta de poder, utilizada en las luchas por la supremacía cultural y como un actor clave en las dinámicas políticas del mundo antiguo. No se trataba de un texto aislado que descansaba pasivamente en una mesa. Era un instrumento activo, manipulado y explotado por imperios e instituciones para impulsar agendas mucho más allá de los límites de la religión. Comencemos por analizar sus orígenes. El Septuaginta surgió en un contexto donde los intereses políticos estaban al frente. Cuando el faraón Ptolomeo II Filadelfo ordenó que las escrituras hebreas fueran traducidas al griego, no se trataba solo de enriquecer la famosa Biblioteca de Alejandría. Este acto tenía el objetivo de unificar un imperio diverso y dividido. Egipto, bajo los Ptolomeos, era un crisol de culturas, y la población judía representaba una parte significativa de ese mosaico. Al traducir los textos sagrados al griego, Ptolomeo no solo facilitaba la comunicación, sino que también consolidaba el control sobre las diferentes comunidades dentro de su imperio. El Septuaginta en griego significaba que una parte del pueblo se integraba más fácilmente en el sistema helenístico de gobierno. Pero este no fue solo un movimiento político de cara a la administración del imperio. La influencia del Septuaginta trascendió las fronteras del Egipto tolemaico y se extendió hasta el Imperio Romano. La adopción del Septuaginta por los primeros cristianos fue también un acto de resistencia política. En una época en la que los cristianos eran perseguidos y marginados, el uso del Septuaginta les permitió afirmar que su fe no era una invención reciente, sino el cumplimiento de las antiguas profecías. Al referirse al Septuaginta, los cristianos podían reivindicar su conexión con la tradición judía, al mismo tiempo que presentaban su mensaje en un idioma comprensible para la mayoría de los habitantes del Imperio Romano. A medida que el cristianismo ganaba terreno, el Septuaginta se convirtió en un campo de batalla interpretativo sobre el verdadero significado de las Escrituras. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Durante el reinado de Constantino y sus sucesores, el Imperio Romano comenzó a reconocer la importancia de la cristianidad como una fuerza unificadora en medio de su vasto territorio.
No obstante, lograr esta unidad requería un relato coherente y único. Los textos del Septuaginta, con sus múltiples versiones y la flexibilidad en la interpretación que ofrecían, representaban tanto una oportunidad como un desafío para la Iglesia en su proceso de expansión. Por un lado, el Septuaginta proporcionaba una base sólida de escrituras para la teología cristiana, que podría ser diseminada ampliamente. Sin embargo, por otro lado, sus variaciones y contradicciones generaban conflictos doctrinales continuos. Esta tensión llegó a su punto máximo durante los concilios clave de la Iglesia primitiva. En eventos cruciales como los concilios de Nicea y Calcedonia, obispos y teólogos no solo discutían sobre la naturaleza de Cristo y la Trinidad, sino también sobre qué textos debían ser considerados como autoritarios. El Septuaginta jugó un papel crucial en estas discusiones, pero su posición como fuente legítima de doctrina estaba lejos de ser incuestionada. Algunos sectores de la Iglesia abogaban por una mayor adherencia a los textos hebreos originales, mientras que otros sostenían que el uso generalizado del Septuaginta en las comunidades cristianas lo había convertido en el estándar de facto. Por otro lado, el contexto político de la época fue determinante. Los emperadores romanos que promovieron la cristianidad no lo hicieron por una pura convicción religiosa, sino como una estrategia para consolidar su poder. Al incluir el Septuaginta en el canon cristiano, no solo impulsaban un texto religioso, sino que también legitimaban su propia autoridad política. A través de una interpretación cristiana del Septuaginta, los emperadores romanos promovían la idea de que su imperio estaba gobernado por una orden divina. Pasajes que hablaban sobre monarquías y reinos fueron reinterpretados para referirse a Roma y a sus dirigentes, convirtiendo al Septuaginta en un instrumento de propaganda imperial. Además, el Septuaginta desempeñó un rol crucial en las políticas de asimilación cultural del Imperio bizantino. En la medida en que los bizantinos buscaban expandir la influencia cristiana sobre sus territorios, el Septuaginta se convirtió en un vínculo entre las élites griegas y las poblaciones no griegas que deseaban convertirse. En varios casos, las lenguas locales se alinearon con el griego y el Septuaginta pasó a ser la herramienta principal para difundir el cristianismo en regiones no griegas, facilitando la integración cultural en los nuevos dominios. Hablemos ahora de su legado duradero. El Septuaginta no solo fue preservado, sino que también fue activamente promovido a lo largo de los siglos. La Iglesia Ortodoxa del Este aún utiliza el Septuaginta como su Antiguo Testamento, creyendo firmemente que refleja las escrituras utilizadas por los apóstoles y los primeros cristianos. Para la tradición ortodoxa, este texto no es solo un artefacto histórico, sino una obra viva, esencial para su fe y liturgia. Esto significa que millones de cristianos en todo el mundo todavía interactúan con un texto que tiene más de 2000 años de historia y que nació en una Alejandría culturalmente diversa. En la tradición cristiana occidental, aunque la influencia del Septuaginta es menos directa, sigue siendo considerable. La Vulgata latina de Jerónimo, aunque se centró en los textos hebreos, también incorporó influencias del Septuaginta, especialmente en sus primeras versiones. Este enfoque combinado permitió que las interpretaciones del Septuaginta se mantuvieran presentes en la teología cristiana occidental, incluso cuando, con el tiempo, la Iglesia Católica se orientó más hacia el texto masorético. Asimismo, el Septuaginta tuvo un papel decisivo durante la Reforma Protestante. Reformadores como Martín Lutero hicieron hincapié en el retorno a los textos hebreos originales, en parte como respuesta a la dependencia de la Iglesia Católica de la Vulgata. Aquí viene la paradoja.
A pesar de que los reformistas rechazaron el Septuaginta en favor de los textos hebreos originales, sus argumentos teológicos fueron construidos sobre ideas y perspectivas que se habían integrado a la cristianidad durante los siglos anteriores, precisamente a través del Septuaginta. Esto nos revela la profunda huella que dejó este texto en la formación del pensamiento cristiano. El Septuaginta moldeó la teología cristiana de tal manera que incluso aquellos que se oponían a él no podían escapar de su influencia. Ahora, echemos un vistazo a las repercusiones más amplias de este fenómeno. El Septuaginta no debe ser visto simplemente como un documento religioso, sino como un caso ejemplar del poder que tiene el lenguaje para transformar la historia. Cuando las escrituras hebreas fueron traducidas al griego, el Septuaginta no solo permitió que estos textos fueran accesibles a nuevas audiencias, sino que también modificó su significado, contexto y propósito. Transformó un conjunto de escrituras profundamente arraigadas en una cultura y una historia específicas, convirtiéndolas en algo universal, algo que podría ser adaptado, interpretado y utilizado por diferentes comunidades y corrientes ideológicas a lo largo del tiempo. Este proceso de adaptación no siempre fue pacífico. El Septuaginta se convirtió en un punto de fricción, no solo entre judíos y cristianos, sino dentro de estas mismas comunidades. Fue una fuente constante de debates sobre cuestiones de autoridad, autenticidad e interpretación que han perdurado durante siglos. Y este fenómeno también nos recuerda los altos costos involucrados en el control de los textos sagrados. Cuando un texto es considerado la palabra de Dios, cualquier alteración en su contenido, su contexto o su interpretación no se percibe solo como un cambio lingüístico, sino como un desafío directo a la voluntad divina. El Septuaginta también revela algo clave sobre la naturaleza del poder. Aunque en manos de los reyes ptolomeos, los emperadores romanos o los padres de la iglesia primitiva, este texto nunca fue una herramienta neutral. Siempre fue utilizado con fines estratégicos, ya sea para consolidar el control, para dar forma a creencias religiosas o para influir en el comportamiento de las personas. Y aunque esto no es exclusivo del Septuaginta, su historia es particularmente fascinante porque demuestra cómo un único proyecto de traducción pudo expandirse y reformar no solo una religión, sino el curso mismo de la historia. El Septuaginta no es solo un libro, es una ventana hacia el pasado, una llave para comprender cómo la religión, la política y la cultura se entrelazaron en el mundo antiguo y cómo siguen influyendo hasta el día de hoy. Si este video te ha hecho reflexionar, si ha despertado nuevas preguntas o te ha proporcionado nuevos conocimientos, no dudes en dejar tu comentario abajo. Me encantaría saber tu opinión sobre el legado duradero del Septuaginta. El Septuaginta no solo fue una traducción, sino que también jugó un papel fundamental en la difusión de la cultura helenística por todo el mundo antiguo. Su creación en el siglo III a.C. bajo el reinado de Ptolomeo II Filadelfo en Alejandría no solo reflejaba un esfuerzo por hacer accesibles las escrituras hebreas a una audiencia griega, sino que también marcaba una de las primeras incursiones en la globalización del conocimiento. Al traducir las escrituras a la lengua común del mundo helenístico, se permitió que los conceptos judaicos pudieran ser entendidos y debatidos en un contexto más amplio. La influencia del Septuaginta no se limitó únicamente al ámbito cristiano. Aunque fue adoptado por los primeros cristianos como base para la interpretación de las escrituras, también afectó la forma en que se percibían las escrituras en el mundo judío.
Algunas de las interpretaciones que el Septuaginta ofrecía, como la comprensión de la naturaleza del Mesías, estaban más alineadas con las ideas cristianas que con las que predominaban en el judaísmo contemporáneo, lo que creó fricciones y diferencias de interpretación que aún perduran en algunos círculos académicos. En el mundo moderno, el estudio del Septuaginta sigue siendo una parte esencial de los estudios bíblicos y lingüísticos. Filólogos y teólogos estudian las variantes y los matices lingüísticos presentes en el texto griego para comprender mejor las diferencias entre las versiones hebreas y griegas del Antiguo Testamento. Estas diferencias no son meramente lingüísticas, sino que también implican matices teológicos que han influido en el pensamiento cristiano y judío a lo largo de los siglos. Un aspecto interesante del Septuaginta es su uso en las primeras traducciones de la Biblia en lenguas vernáculas. Durante la Edad Media, el conocimiento de las lenguas originales, hebreo y griego, se volvió más limitado, y las traducciones basadas en el Septuaginta, como la Vulgata de Jerónimo, desempeñaron un papel crucial en la transmisión de las Escrituras a un público más amplio. Sin embargo, las decisiones tomadas por los traductores, como Jerónimo, para diferenciarse del Septuaginta, también reflejaron tensiones sobre el control del texto sagrado. La historia del Septuaginta también está ligada a la historia de la persecución religiosa. Durante los primeros siglos de la era cristiana, los textos cristianos se vieron amenazados por los gobiernos romanos y los grupos judíos que no aceptaban la interpretación cristiana de las Escrituras. El uso del Septuaginta por parte de los cristianos no solo proporcionó un medio para difundir sus creencias, sino que también los ayudó a afirmar su conexión con la tradición judía, lo que les otorgaba legitimidad frente a sus perseguidores. La traducción del Septuaginta se caracteriza por la libertad interpretativa que los traductores griegos tomaron al abordar los textos hebreos. Algunos estudiosos sostienen que los traductores del Septuaginta no solo traducían, sino que también interpretaron las Escrituras de una manera que reflejaba sus propias creencias y preocupaciones, en especial en lo que respecta a la figura del Mesías. Esta libertad interpretativa influyó de manera significativa en la teología cristiana primitiva, que adoptó muchas de estas interpretaciones para desarrollar sus doctrinas. La importancia del Septuaginta también se extiende al ámbito arqueológico. Los descubrimientos de manuscritos del Septuaginta en lugares como el Mar Muerto y en bibliotecas antiguas han proporcionado valiosas pistas sobre la transmisión del texto y su impacto en diferentes comunidades. Estos hallazgos no solo iluminan la historia del cristianismo temprano, sino también la historia del judaísmo helenístico y la forma en que las religiones antiguas se entrelazaron. El debate sobre el estatus del Septuaginta ha tenido repercusiones políticas importantes, especialmente durante los primeros siglos de la cristiandad. Los emperadores romanos, al promover el uso del Septuaginta, también estaban enviando un mensaje de unificación cultural y religiosa. Adoptar este texto como la base para la escritura sagrada cristiana no solo consolidó la autoridad de la Iglesia, sino que también permitió a los emperadores utilizar el cristianismo como un vehículo para reforzar su poder sobre un imperio cada vez más diverso. En tiempos recientes, el estudio del Septuaginta se ha visto acompañado de un renacimiento del interés por las lenguas y las culturas antiguas. Las universidades y centros de investigación que se especializan en el estudio de los textos bíblicos antiguos están descubriendo nuevas traducciones, variantes y comentarios que arrojan nueva luz sobre la complejidad del Septuaginta. Este renacimiento en los estudios clásicos también refleja el creciente interés por entender cómo los textos religiosos
Han modelado el pensamiento y la cultura en todo el mundo. Finalmente, el Septuaginta sigue siendo un texto vivo en muchas tradiciones religiosas. La Iglesia Ortodoxa griega, por ejemplo, utiliza el Septuaginta en sus servicios litúrgicos y lo considera el texto sagrado más cercano a las escrituras originales. Esta continuidad en su uso resalta el impacto duradero que el Septuaginta tiene en la práctica religiosa y cómo sigue siendo una parte integral de la vida espiritual y cultural de millones de personas en el mundo moderno. Olvide la narrativa tradicional del Génesis que conocemos, aquella en la que la humanidad emerge del hielo o el barro. En las páginas menos exploradas de antiguos escritos, como el Evangelio de Felipe y el libro de Enoc, se desvelan indicios de una creación distinta, entidades no terrenales, sino emanadas de la luz misma. Esto es real. Según estos textos, que algunos consideran prohibidos, los primeros seres humanos no formaban parte del reino material. Eran esencias de luz pura, posiblemente una extensión directa del ser divino. No eran corpóreos, no estaban sujetos a la materia, y ciertamente no estaban destinados a padecer bajo el sol. Imagínese por un momento a un ser que no necesita alimentarse, descansar, ni sentir dolor alguno. Estos seres eran extraordinarios, muy distintos a los humanos comunes. Eran entidades espirituales, exentas de las limitaciones humanas. Descritos en escrituras consideradas heréticas, como el Evangelio de Felipe, estos seres luminosos son presentados como manifestaciones directas de la energía divina. No necesitaban adquirir sabiduría, ellos eran la sabiduría encarnada, nacidos con conocimiento y comprensión. Y, quizás lo más significativo, poseían un grado de libertad inimaginable para nosotros. Reflexione sobre esto. ¿Por qué estas narrativas fueron excluidas de nuestros textos sagrados, nuestra cultura, nuestra historia? Estos documentos sugieren que esos seres de luz mantenían una conexión con lo divino, pura e inmediata, sin necesidad de intermediarios, templos ni rituales. Su mera existencia era un acto de sabiduría. Con tal conexión, ¿qué necesidad había de mediadores? Esto desafía todo lo que las religiones establecidas han prescrito para la orientación espiritual de la humanidad. Si tales seres existieron, ¿cuál sería entonces el papel de la religión organizada? Y no solo el Evangelio gnóstico lo menciona. Otros documentos antiguos, desde textos sumerios hasta papiros egipcios, presentan ideas similares. Parece que las antiguas civilizaciones quisieron comunicar que los orígenes de la humanidad podrían ser mucho más complejos y hasta celestiales. Algunos escritos plantean que estos seres eran los verdaderos humanos y que lo que consideramos humanos hoy en día es una versión física creada posteriormente. Según estas fuentes, parece que nuestros cuerpos, con todas sus fallas y limitaciones, son una especie de cárcel para el alma, una pálida imitación de lo que realmente era la humanidad. Así que surge la interrogante crucial. ¿Qué ocurrió con estos seres de luz? ¿Por qué se rompió nuestra línea espiritual? ¿Fueron estos seres eliminados o siguen entre nosotros, ocultos de alguna manera? Y si es así, podría ser que algunos de nosotros retengamos vestigios de esa esencia original, luminosa. Se decía que estos seres poseían la gnosis, un conocimiento verdadero de lo divino, que les confería un poder casi divino. Pero aquí reside la controversia. Ese conocimiento, esa gnosis, se consideraba peligroso y fue prohibido. Entonces, ¿por qué el conocimiento sobre nuestros verdaderos orígenes se consideraría una amenaza? Ahí es donde comienza la conspiración. Las fuerzas dominantes, ya sea la Iglesia, la sociedad o cualquier autoridad, no buscan individuos que posean una verdad autónoma, sino que prefieren a aquellos que siguen sin cuestionar. Su interés radica en la conformidad,
no en seres que creen compartir la esencia misma del Creador. Considere las consecuencias de tal pensamiento. Si usted es un ser de luz, no es simplemente polvo, no es solo una creación para ser manipulada y controlada. Usted es algo más, algo divino. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, la idea de necesitar permiso, validación o salvación se volvería completamente irrelevante. Es lo que estos escritos sugieren, que el ser humano original era ilimitado, libre y en comunión directa con lo divino, una entidad originaria. Esto altera completamente nuestra percepción. Por lo tanto, es posible que la razón por la que no hemos escuchado sobre estos seres de luz sea porque representan un concepto demasiado revolucionario. Si lo supieras, si todos lo supieran, podría reestructurar completamente el sistema de poder, el sistema de control establecido desde hace milenios. Ahora, considere el tipo de ser humano al que está acostumbrado, pero probablemente nunca lo haya visto bajo esta nueva perspectiva. En las versiones más aceptadas del Génesis, se describe a la humanidad como creada del barro y el hielo, formada por las manos de un creador. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Sin embargo, profundizando más, especialmente en algunos textos prohibidos, encontramos una narrativa completamente distinta. Estos humanos terrenales, denominémoslos el segundo tipo, no son tanto creados como construidos, y por un ser muy diferente al creador benevolente que nos han enseñado a aceptar. Aquí es donde entra el concepto del demiurgo, un término que probablemente no encontrará en su típica escuela dominical. Según las escrituras gnósticas, el demiurgo es el arquitecto del mundo material. Se le describe como un tipo de jefe, un dios celoso que atrapa la luz divina dentro de formas de barro y hielo. ¿Y por qué? Para asegurar un nivel de control. Estos humanos terrenales son fundamentalmente diferentes de los seres de luz. Están limitados por la forma física, por las restricciones, por el ciclo de la muerte, todos constructos diseñados para mantenerlos subyugados, confinados y en muchos aspectos sumisos. Aquí llegamos a la parte incómoda. En estos textos, la creación no se trata tanto de dar vida, sino de fabricar algo funcional, un trabajador, una entidad que puede ser controlada, manipulada y contenida. Este tipo de humano es descrito casi como un prototipo, como si estuviéramos frente a un plano para una máquina biológica, algo que puede ser fácilmente dirigido, distraído y restringido. Y observe las características de este tipo vinculado a la tierra. Experimentan miedo, hambre y deseo. Estos estados, considerados parte de la condición humana,
no son casuales. Fueron diseñados como herramientas para mantener a este tipo de humano constantemente en búsqueda, constantemente necesitado y perpetuamente atrapado en un mundo dominado por lo físico. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué los humanos tienden a obedecer a la autoridad o se pierden en ciclos interminables de rutina y supervivencia? Según estos textos ocultos, no es una casualidad, sino algo inherente a la estructura misma de este tipo de humano. Ahora, existe una capa adicional en este enigma que resulta incluso más desconcertante. Los textos gnósticos sugieren que este segundo tipo de humano no solo estaba condicionado por lo material, sino que también fue privado del verdadero conocimiento o gnosis. Esta privación fue una táctica deliberada del demiurgo, quien aparentemente prefería que estos seres permanecieran ignorantes de su esencia auténtica. Por lo tanto, los humanos vinculados a la Tierra fueron diseñados intencionadamente para depender de mediadores, sistemas, líderes y religiones. Se mantuvieron en una penumbra suficiente para que aceptaran lo que se les imponía sin cuestionarlo, nunca sospechando que estaban predestinados a una vida de sumisión. Los gnósticos no solo afirmaban que la humanidad estaba limitada, sino que proclamaban que esta limitación era intencional. Imagínese una población programada para ser dócil, para aceptar sin cuestionar lo que se presenta ante ella y confiar en sistemas que prometen salvación o estabilidad, pero que en realidad nunca la proporcionan. Contemple las implicaciones de esta situación. No estamos hablando únicamente de un diseño biológico, sino de un plano para el control social, un esquema que ha estado en funcionamiento durante milenios. Este tipo de humano vinculado a la Tierra es precisamente lo que propone la narrativa convencional. Es la historia con la que todos hemos crecido, en la que los humanos son presentados como seres débiles, necesitados de salvación y existiendo para cumplir con un propósito superior, a menudo enigmático. Pero si esta historia fue orquestada para prevenirnos de descubrir la verdad sobre nuestros orígenes, entonces, ¿cuál es el verdadero motivo detrás de todo esto? Hemos explorado los seres de luz y los humanos vinculados a la Tierra. Sin embargo, ahora es el momento de hablar sobre un tipo completamente diferente: los humanos vinculados por el fuego. Estos individuos no son meramente espirituales ni materiales, sino algo completamente singular. Los antiguos textos persas y algunas escrituras apócrifas, menos conocidas, hablan de un tercer tipo de humano, uno dotado de una fuerza interna impredecible e imparable. Esta fuerza se describe como un fuego, no en sentido literal, sino como un impulso ardiente, una energía desbordante capaz de crear y destruir. Este tipo no se ajusta a ninguna categoría convencional. A diferencia de los seres de luz, no son puramente divinos, y a diferencia de los humanos vinculados a la Tierra, no están completamente atados al mundo material. En su lugar, portan una mezcla explosiva de ambos reinos, oscilando entre la iluminación y el caos. Estos son los humanos que se rebelan, que desafían los límites, que no pueden quedarse quietos ni conformarse con las respuestas del establishment. Son los pioneros, los revolucionarios, los transformadores del statu quo. Las escrituras los retratan como entes de linaje divino y pasión innovadora, seres que no solo se conforman con la realidad, sino que la reconfiguran. Parecen poseer un ímpetu interno que los impulsa a subvertir, descomponer y desafiar las preguntas que muchos prefieren eludir. Ahora bien, aquí es donde la situación se intensifica. Algunos de estos escritos antiguos plantean que estos humanos libres eran considerados amenazas, no para el universo ni la creación en sí, sino para aquellos en posiciones de autoridad,
porque un colectivo humano caracterizado por su ambición y curiosidad insaciable representa un desafío a cualquier forma de dominación. Estos textos no solo los pintan como combatientes, sino como innovadores, individuos capaces de canalizar ese fuego interno para materializar nuevas ideas, estructuras sociales o incluso vías espirituales. Esta descripción no es meramente simbólica. Algunas fuentes antiguas sugieren que estos libres están más conectados con lo divino que otros grupos, dotándolos de una capacidad casi sobrenatural para efectuar cambios. El demiurgo y aquellos que dominan el reino terrenal temen a los incondicionados porque no pueden ser dominados, silenciados ni encerrados. Profundicemos un poco más en la psique de un incondicionado. Estos individuos no se conforman, no están interesados en seguir la norma. Poseen una especie de motor interno que los impulsa constantemente a desembarazarse de cualquier sistema impuesto. A lo largo de la historia, observamos ejemplos de esto, figuras que parecían operar bajo un conjunto distinto de reglas, empujando a la sociedad hacia adelante a toda costa. No podían ser restringidos, sin importar cuánto lo intentara el sistema. Algunos los tildarían de agitadores o radicales, pero quizás representen algo mucho más profundo. Tal vez sean vestigios de esa antigua línea de fuego, portando esa energía dual de creación y destrucción en un mundo diseñado para limitarlos. Todos hemos escuchado que la historia la escriben los vencedores. Pero en lo que respecta a los textos antiguos, especialmente aquellos que abordan el origen humano y nuestro propósito, parece que la historia ha sido reescrita, ocultada o incluso eliminada directamente por aquellos que tenían algo que perder. Esto nos lleva a lo que denomino la doctrina neogeniana, una perspectiva ancestral de la humanidad que ha sido sistemáticamente suprimida. Es una ideología que clasifica a la humanidad en estos tres tipos distintos: luz, tierra y fuego. Pero aquí está la clave. El conocimiento de esta doctrina representaba una seria amenaza para las instituciones religiosas y políticas, y no solo fue ignorado, sino activamente perseguido y destruido. La doctrina neogeniana ofrece una perspectiva sobre la humanidad que es heterogénea, variada y claramente no dócil. Esta visión sostiene que los individuos nacen con atributos intrínsecos distintos, algunos con una naturaleza casi divina, otros con capacidades eminentemente terrenales y algunos más con un vigor para la transformación radical. Este concepto subvierte las normas establecidas, desafiando la idea de que todos deben ajustarse al mismo estándar, seguir idénticas rutas o adherirse a una única doctrina. Esta teoría propone que nuestra especie es inherentemente diversa, donde cada persona alberga potenciales únicos, unos puramente espirituales, otros más arraigados a lo mundano y otros ardientes con la capacidad de reformar su entorno. Este mensaje resulta incompatible con estructuras establecidas para mantener el orden y la uniformidad. Veamos cómo estas fuerzas dominantes han actuado históricamente. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Textos que expusieron estas visiones neogenianas, delineando a la humanidad como un conglomerado de múltiples dimensiones, fueron denunciados como herejes y eliminados de forma intencionada. Ejemplos como los hallazgos de Nag Hammadi y los manuscritos del Mar Muerto, que por poco no se perdieron por completo, son apenas los vestigios que persisten. Meditemos sobre esta realidad.
¿Qué cantidad de sabiduría se ha perdido? ¿Cuántas teorías fueron relegadas simplemente porque contradecían la representación de una humanidad homogénea y sumisa? No solo fueron las autoridades eclesiásticas quienes procuraron erradicar estas nociones. Las figuras políticas también percibieron las amenazas de una población que reconociera su propia complejidad variopinta. Una comunidad que entiende que sus integrantes son singulares, con capacidades espirituales y cognitivas distintas. Es una comunidad que interpela, que reclama cambios, que desafía el statu quo. Una colectividad consciente de sus raíces diversificadas no se somete fácilmente al control. La enseñanza neogeniana enfatiza que ciertos seres humanos siempre estuvieron predestinados a indagar, a profundizar en las verdades ocultas, a oponerse a la dominación. Esta filosofía implica que el dominio absoluto nunca fue el objetivo pretendido. Solo existe porque ciertos círculos decidieron privar al pueblo del conocimiento sobre sus verdaderos orígenes. Al destruir estos manuscritos, los detentadores del poder no solo buscaban suprimir ciertas ideas, sino aniquilar todas las posibles formas de existencia autónoma. Su objetivo es configurar a todos en un molde predecible y controlable. Estas doctrinas suprimidas revelan que en otro tiempo la humanidad estuvo más interconectada, fue más dinámica y tenía una conciencia mucho más amplia. La motivación para eliminar estos registros no derivaba únicamente de la religión o la acusación de herejía, sino del deseo de dominio, un dominio sobre cómo percibimos nuestro propio ser, nuestro propósito y nuestras capacidades. Este enfoque desafía los cimientos de lo que creemos saber sobre nuestro mundo y sobre el demiurgo. Este no es un creador benevolente que vela por la humanidad. Según las enseñanzas de los antiguos gnósticos, el demiurgo es la entidad que orquestó el reino físico, no por amor o sabiduría. Más bien, esta figura se asemeja a un carcelero, erigiendo un bastión material diseñado para mantenernos confinados, distraídos y completamente ajenos a las verdades superiores. De acuerdo con estos escritos prohibidos, todo nuestro entorno, las normativas, el sufrimiento, los ciclos interminables de miedo y deseo, son la obra maestra del demiurgo. No lo creó para empoderarnos, sino para restringirnos, y no actúa solo. El demiurgo, supuestamente, cuenta con un conjunto de asistentes o arcontes, entidades cuyo único propósito es asegurar que la humanidad siga el curso establecido, para prevenirnos de mirar más allá de lo tangible y descubrir la verdad sobre nuestros orígenes y nuestras posibilidades. Reflexionemos sobre cómo esto se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Todo lo que nos rodea, los sistemas, las distracciones, incluso las restricciones que se nos enseña a aceptar, están diseñados para reforzar la noción de que no somos más que entidades físicas. Nuestra existencia se consume en la supervivencia, en la acumulación, en el conflicto, mientras que los aspectos más profundos de nuestro ser, nuestras dimensiones espirituales, permanecen sin explorar. Esto, según la visión gnóstica, es precisamente lo que el demiurgo desea. Ahora consideremos cómo lo logra. El poder del demiurgo se basa en la ilusión, en crear un mundo tan absorbente, tan demandante de nuestra atención, que rara vez nos detenemos a cuestionarlo. Este mundo ilusorio es una red, un sistema meticulosamente diseñado para mantenernos enfocados hacia el exterior en lugar de hacia nuestro interior. Aquí es donde el papel del demiurgo se torna esencial. Actúan como custodios de un puente cósmico, dominando no solo las restricciones físicas, sino también las barreras mentales y espirituales. Estos demiurgos alimentan nuestra ignorancia, nuestra confusión e incluso nuestro sufrimiento, encerrándonos en un ciclo interminable de deseos insatisfechos y preguntas interminables.
Lo más perturbador es que el demiurgo no se limita a controlar el ámbito material. Algunas fuentes indican que también influye en la configuración de nuestros pensamientos, creencias y percepciones. Los sistemas de poder y las instituciones que pretenden orientarnos no son aleatorios. Son estructuras diseñadas para reforzar la agenda del demiurgo, creadas para asegurar que nunca percibamos que este mundo es, en última instancia, una construcción artificial. Esto no es un orden natural, sino una cárcel. El engaño se profundiza aún más. La ilusión no solo reside en los sistemas que nos rodean, sino en la creencia de que no existe nada más allá de esta realidad física. El demiurgo desea que la humanidad se convenza de que nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestras luchas son todo lo que hay. Al mantenernos encerrados, él asegura que sigamos siendo dependientes, limitados y perpetuamente en busca de satisfacción en un mundo que nunca estuvo diseñado para proporcionarla. Por lo tanto, si el objetivo del demiurgo es dominarnos mediante la ilusión, entonces descubrir esta verdad sería el primer paso hacia la liberación. Esto plantea la pregunta: ¿qué sucedería si la humanidad se diera cuenta de que todo lo que experimentamos, todo lo que consideramos valioso, podría ser simplemente parte de un gran engaño cósmico? Hablamos de un juego amañado desde el principio, pero con la humanidad manipulada por un creador que no es benevolente, sino autocomplaciente, y un mundo construido para mantenernos en la oscuridad. Místicos antiguos y tradiciones esotéricas, aquellos a quienes las religiones convencionales a menudo tratan de marginar, han explorado esta idea durante milenios. La humanidad no es una entidad monolítica, sino un espectro de seres con distintos orígenes y esencias. De Egipto antiguo a Persia, desde los venerables textos hindúes hasta las enseñanzas místicas de la Cábala, encontramos un tema recurrente. La esencia de la humanidad no es uniforme. En efecto, somos una amalgama de entidades de luz, tierra y fuego, cada una con roles y propósitos específicos. Comencemos con los místicos de la antigua Persia, quienes reconocían esta naturaleza humana tripartita. Ellos hablaban de los seres de fuego como custodios de una energía insondable, capaces tanto de crear como de destruir. Para ellos, estos seres no eran meramente rebeldes sin propósito. Su misión era desafiar el orden establecido y propiciar transformaciones en un mundo que naturalmente resiste el cambio. Al explorar las enseñanzas hindúes, nos encontramos con referencias a Ganesh y las cualidades de luz, inercia y fuego que dictan las dinámicas de cada individuo. ¿Te resulta familiar? Esta concepción de la humanidad, compuesta por tipos espirituales distintos, no era solo un tema de debate filosófico. Era considerada una práctica esencial para entender el mundo y descubrir la verdadera identidad de uno mismo. Y el Cábala, por su parte, profundiza aún más. En el misticismo judío se describe a los humanos como vasijas que albergan chispas divinas, fragmentos de un reino superior dispersos por la creación. Sin embargo, no todas las vasijas son iguales. Algunas están naturalmente inclinadas hacia la iluminación y la luz divina, mientras que otras gravitan hacia los deseos terrenales o son impulsadas por el fuego. Estas no son solo metáforas, sino descripciones de fuerzas auténticas que supuestamente coexisten dentro de las personas. Pareciera que estas tradiciones intentan advertirnos de la importancia de conocer nuestros orígenes, pues es la única forma de liberarnos de los moldes impuestos. La cuestión es, ¿por qué un concepto como el conocimiento sería considerado prohibido? ¿Por qué el reconocimiento de nuestra propia esencia sería tan amenazante que debía ser ocultado, censurado o incluso destruido? Porque si la humanidad pudiera abrazar la idea de que estamos compuestos por energías espirituales distintas,
se desmoronaría el modelo de control estandarizado en el que se basan la religión y la política. Un alma luminosa busca conocimiento y esclarecimiento. Un alma terrenal aprecia la estabilidad, la rutina, lo conocido. Y un alma de fuego. Estas almas viven para agitar el statu quo, para encender nuevas ideas, movimientos y perspectivas. Ahora, imagina si estas almas reconocieran quiénes son realmente. ¿Qué crees que sucedería? Esta comprensión, transmitida por los místicos y oculta en enseñanzas esotéricas, representaba una amenaza para cada sistema diseñado para tratar a la humanidad como una entidad uniforme y manejable. Los sacerdotes del antiguo Egipto, los místicos sufíes, los alquimistas de la Europa medieval, no solo ocultaban sus escritos y símbolos por entretenimiento. Sabían que estaban protegiendo conocimientos que, de ser revelados, desestabilizarían todas las estructuras fundamentadas en la idea de una humanidad unificada y predecible. La existencia de estas enseñanzas en la tradición esotérica sugiere que aquellos que entendieron la verdadera natura de la humanidad fueron forzados a la tierra. Se convirtieron en los guardianes secretos, los que no podían hablar abiertamente sin enfrentarse a consecuencias severas. Y si su conocimiento es tan real como las escrituras antiguas afirman, entonces lo que estaban escondiendo no es solo un consejo espiritual, es un cuadro azul para entender el potencial humano, un guía para entender quién eres más allá del límite dicho por la sociedad. Este conocimiento no se ha extinguido. Ha sobrevivido, oculto en símbolos, en textos cifrados, en enseñanzas transmitidas a aquellos dispuestos a descubrirlas. Si los místicos tenían razón, entonces este saber olvidado podría ser la clave para romper un ciclo en el que la humanidad ha estado inmersa durante milenios. El sistema pudo haber encubierto la verdad, pero nunca logró erradicarla. Así que aquí estamos, habiendo explorado a los seres de luz, a los humanos terrenales y a los rebeldes de fuego, y cómo estos textos antiguos nos ofrecen un plano para desvelar el verdadero potencial escondido en la humanidad. Pero consideremos esto. El hecho de que este conocimiento fue prohibido, ocultado y demonizado nos revela algo crucial, de vital importancia. Suficientemente importante como para ser escondido, suficientemente importante como para ser destruido, y suficientemente importante hoy para replantear todo lo que creemos saber sobre nosotros mismos. Aquí está la cuestión. Si aceptamos la idea de que la humanidad está compuesta por diferentes tipos, con distintos orígenes, no estamos solo reviviendo una teoría antigua, estamos adoptando una nueva forma de vernos a nosotros mismos. Piénselo, cada uno de estos tipos representa un potencial, una naturaleza, un llamado. Algunos de nosotros estamos inclinados hacia la conciencia, hacia la espiritualidad, hacia los misterios de la existencia. Otros encuentran su propósito en lo concreto, en lo tangible, en lo inmediato. Y luego están aquellos que sienten el impulso de cambiar el mundo, de innovar o incluso de desafiar. Estas no son personalidades arbitrarias, son estructuras ancestrales incrustadas en nuestro ADN, en nuestra propia esencia. Si reconocemos y aceptamos esta verdad, significa que estamos rompiendo el molde impuesto sobre nosotros. Nos estamos liberando de un sistema diseñado para confinarnos, controlarnos y restringirnos. Y seamos realistas, eso es precisamente lo que muchos de estos textos prohibidos intentaban revelarnos. No nos estaban transmitiendo solo ideas metafísicas, nos estaban gritando, tratando de recordarnos quiénes somos y lo que somos capaces de hacer. Pero en algún momento dejamos de escuchar. El potencial de estos tres orígenes no es solo para explicar nuestro pasado, es para liberar nuestro futuro. Porque si la humanidad entendiera este nivel de conocimiento,
Si supiéramos a qué linaje antiguo estamos conectados, si respetáramos esas diferencias, si las abrazáramos y trabajáramos con ellas en lugar de intentar encajar a todos en la misma caja, ¿puede imaginar el tipo de sociedad que crearíamos? Un mundo donde las personas viven auténticamente, no porque sigan un guión, sino porque están en conexión con quienes realmente son. Ese es el mundo que estos textos prohibidos nos permiten imaginar. Un mundo donde la humanidad no vive en ignorancia o miedo, sino en plena conciencia de sus orígenes y propósitos. Y sinceramente, es por eso que estas ideas fueron reprimidas, silenciadas y consideradas peligrosas. Porque una humanidad que se conoce a sí misma, que reconoce su propio poder, no necesita las cadenas del control, no se conforma con las limitaciones impuestas y definitivamente no se resigna a una vida de sumisión. Ahora, sé que esto fue mucho para procesar y tal vez algunos conceptos parezcan distantes, pero si algo, estos textos antiguos y estas ideas prohibidas nos recuerdan una verdad profunda. Somos más complejos, más variados y más poderosos de lo que nos han hecho creer. Y quizás, solo quizás, redescubrir estos fragmentos de nosotros mismos es el primer paso para reclamar nuestro verdadero potencial. Gracias por acompañarme en este viaje. Dentro de las doctrinas esotéricas se discute la existencia de un cuarto tipo de ser humano, aquel vinculado al elemento aire. Este tipo es descrito como el mediador entre los reinos terrenal y espiritual, portador de la capacidad para comunicar ideas y conceptos que trascienden las barreras físicas y temporales. Su papel es fundamental en la difusión del conocimiento espiritual y en el mantenimiento de la armonía entre los distintos tipos de seres humanos. La astrología esotérica también tiene mucho que decir sobre los orígenes y las energías que componen nuestra esencia. Según esta disciplina, los planetas y las constelaciones ejercen una influencia directa sobre los seres de luz, tierra y fuego, modelando sus destinos y personalidades a través de fuerzas cósmicas que son, en muchos casos, incomprensibles para la mente humana común. Las leyendas de diversas culturas hablan de tiempos en los que estos seres de luz y fuego coexistieron abiertamente con los humanos de la Tierra, enseñándoles sobre tecnologías avanzadas y filosofías profundas que desafiaban la comprensión de su época. Estas historias suelen estar acompañadas de advertencias sobre el olvido de tales enseñanzas debido a cataclismos o intervenciones divinas. En la tradición de algunos pueblos indígenas existen relatos sobre los caminantes entre mundos, seres que podían alternar entre las dimensiones física y espiritual a voluntad. Estos individuos eran respetados como grandes maestros y curanderos, poseedores de un conocimiento profundamente arraigado en la naturaleza dual de la existencia. La alquimia, más allá de su búsqueda por convertir metales básicos en oro, esencialmente buscaba la transmutación del espíritu humano. Los alquimistas creían en la purificación de los elementos internos como medio para alcanzar la iluminación y revelar las verdades ocultas del cosmos, un proceso que refleja la integración de los distintos tipos espirituales dentro de un solo ser. Existen registros de rituales antiguos que buscaban invocar y armonizar las energías de los seres de luz, tierra y fuego, con el fin de alcanzar un equilibrio que se creía esencial para la salud espiritual de la comunidad y la tierra que habitaban. Estos rituales se consideraban sagrados y su conocimiento era guardado celosamente por los sacerdotes y chamanes. En el contexto del desarrollo personal y la psicología transpersonal, se ha explorado la idea de que cada individuo posee una combinación única de estas energías espirituales que determinan su camino de vida,
sus desafíos y su potencial para el crecimiento personal. Trabajar conscientemente con estos aspectos puede llevar a una vida más plena y alineada con el propósito del alma. En algunas corrientes del pensamiento moderno, se debate sobre la posibilidad de que las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la biogenética puedan eventualmente permitirnos acceder y potenciar estas energías espirituales internas, creando lo que algunos llaman el próximo paso en la evolución humana. La literatura y el cine han explorado estos conceptos mediante narrativas que presentan mundos donde los seres de luz, tierra y fuego interactúan abiertamente con los humanos, ofreciendo una visión de lo que podría ser una sociedad verdaderamente integrada y consciente de sus orígenes y potencial espirituales. Finalmente, los estudios comparativos de religión revelan que la noción de seres compuestos por diferentes elementos espirituales no es exclusiva de una sola tradición, sino que aparece de manera recurrente en muchas religiones y sistemas de creencias a lo largo de la historia y en todo el mundo, lo que sugiere una verdad universal subyacente sobre la composición del ser humano. En el umbral de una revelación divina, el libro del Apocalipsis se erige como un pilar enigmático de la profecía cristiana. Escrito por el apóstol Juan, este texto no solo relata visiones del fin de los tiempos, sino que también desafía nuestra percepción del futuro. Revelado en la isla de Patmos, Juan transcribe lo que le es mostrado en un sueño profundo y sobrenatural. Apocalipsis 1:9. Las visiones comienzan con una instrucción divina, donde un ángel le comanda a Juan que documente todo lo que está por ver, para que sirva de advertencia y guía a las generaciones futuras. Apocalipsis 1:11. Esta apertura no solo establece el tono del libro, sino que también subraya su importancia como un texto profético destinado a ser interpretado y no solo leído. A través de simbolismos ricos y a menudo complejos, el Apocalipsis presenta una serie de eventos que prometen transformar el cosmos. Cada símbolo y cada figura que Juan describe juegan un papel crucial en la narrativa profética, desde las 7 iglesias de Asia hasta la batalla final entre el bien y el mal. Apocalipsis 1:20. Este primer acercamiento nos prepara para sumergirnos en las profundidades de las revelaciones subsecuentes, invitando a los lectores a explorar más allá de la superficie de lo escrito y buscar la sabiduría que estos símbolos esconden. Este viaje no es solo de descubrimiento, sino también de reflexión sobre el destino final de la humanidad. Los 4 jinetes del Apocalipsis representan el comienzo de los juicios divinos sobre la tierra, un preludio dramático y simbólico de lo que está por venir. Montados en caballos de colores distintos, blanco, rojo, negro y pálido, cada uno porta un mensaje profundo sobre la condición humana y el juicio divino. Apocalipsis 6:1-8. El primer jinete, sobre un caballo blanco, simboliza la conquista. Su corona y su arco representan el poder y la victoria, pero una victoria que lleva consigo el espectro de la guerra y el conflicto. Es una ironía profética, la conquista que promete paz a través del dominio. Apocalipsis 6:2. Siguiendo en orden, el jinete del caballo rojo trae la guerra. Su gran espada es un testimonio del conflicto sangriento que desencadena una representación literal del derramamiento de sangre y la violencia que fractura comunidades y naciones. Apocalipsis 6:4. El tercer jinete, sobre un caballo negro, personifica el hambre. Las balanzas que lleva hablan de la escasez y la desesperación económica. Este jinete advierte sobre las desigualdades y las dificultades materiales que surgen cuando los recursos se vuelven escasos y el pan se vende a precio de oro. Apocalipsis 6:5-6. Finalmente, el jinete sobre el caballo pálido, que es la muerte,
lleva consigo el poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre, pestilencia y por las fieras de la tierra. Este cuarto jinete no discrimina. Su presencia es un recordatorio sombrío de la mortalidad humana y la inevitabilidad del fin. Apocalipsis 6:8. Descrito como un periodo de sufrimiento sin precedentes, la gran tribulación es una prueba de fe y resistencia. Este tiempo de angustia no es solo un castigo, sino también un medio de purificación para aquellos que se mantienen fieles. Mateo 24, 21, 22. Durante este periodo, la humanidad enfrentará pruebas que exceden cualquier cosa experimentada anteriormente. Desastres naturales, persecuciones y calamidades espirituales se desatan, cada uno contribuyendo a un clímax de sufrimiento humano que debe ser soportado. Apocalipsis 7:14. En medio de esta tribulación, emerge una promesa de redención. Los que perseveran, los vestidos de blanco, son aquellos que han resistido y han salido purificados. Este simbolismo de las ropas blancas no solo indica pureza, sino también la victoria sobre las pruebas a través de la fe. Apocalipsis 7:14. Estas visiones de tribulación y triunfo invitan a una introspección sobre el poder de la fe y la resistencia del espíritu humano. Nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, hay una luz de esperanza que nunca se extingue. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal, en un mundo donde la lealtad es probada de maneras extremas, la marca de la bestia representa un dilema moral y espiritual profundo. Apocalipsis 13, 16 a 17. Esta marca es más que un simple símbolo. Es un signo de sumisión total a las fuerzas antagónicas a lo divino. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Aquellos que aceptan la marca lo hacen para continuar en un sistema económico y social que excluye a los fieles. La capacidad de comprar o vender se convierte en un indicativo de conformidad con el poder opresivo de la bestia, una decisión que trae consecuencias eternas. Apocalipsis 14, 9 a 10. El rechazo de la marca, aunque conlleva persecución y sufrimiento, también es un acto de resistencia espiritual. Representa una negativa a renunciar a la fe, incluso frente a la adversidad más extrema, manteniendo la integridad ante la coerción. Este subtítulo no solo explora las implicaciones de la marca, sino que también desafía al lector a considerar sus propias decisiones en tiempos de prueba. ¿Hasta dónde llegarías para mantener tus convicciones? Enviados como heraldos de la verdad y la justicia divina,
Los dos testigos del Apocalipsis enfrentan la adversidad con un poder sobrenatural. Apocalipsis 11, 3 a 12. Su misión es profetizar durante 1260 días, vestidos de cilicio, un símbolo de penitencia y luto, pero también de resistencia. Con el poder de cerrar el cielo y convertir las aguas en sangre, su presencia es tanto un signo de la soberanía de Dios como una advertencia a los impíos. Aunque son asesinados y sus cuerpos expuestos, su resurrección y ascensión al cielo en una nube es un testimonio poderoso de la promesa divina de vida después de la muerte. Estos testigos simbolizan la resistencia inquebrantable frente a la opresión y la importancia de mantenerse firme en la verdad. Su historia es un recordatorio de que, aunque la verdad puede ser atacada, nunca será derrotada. Las 7 trompetas del Apocalipsis señalan el avance de los juicios divinos, cada una desatando una nueva calamidad sobre la tierra. Estos eventos no son solo castigos, también son llamadas a la reflexión y la penitencia. Apocalipsis 8, 2 a 6. Con la primera trompeta, granizo y fuego mezclados con sangre son lanzados a la tierra, quemando una tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Este desastre natural simboliza la fragilidad de la vida y la severidad del juicio divino. Apocalipsis 8:7. La segunda trompeta trae consigo algo parecido a una gran montaña ardiendo con fuego que es lanzada al mar, resultando en la muerte de una tercera parte de las criaturas del mar y la destrucción de los barcos. Este evento refleja el impacto devastador de la humanidad sobre el medio ambiente y sus propias vidas. Apocalipsis 8, 8 a 9. Con la tercera trompeta, una gran estrella cae del cielo, envenenando las aguas y llevando a la muerte a muchos. Esta estrella, llamada Ajenjo, personifica las amargas consecuencias de apartarse de las leyes divinas. Apocalipsis 8, 10 a 11. La cuarta trompeta oscurece una tercera parte del sol, la luna y las estrellas, una representación visual de la oscuridad espiritual que se cierne sobre la humanidad cuando se aleja de la luz de Dios. Apocalipsis 8:12. En medio de visiones de juicio y destrucción, el Apocalipsis nos ofrece una imagen de esperanza y restauración. El Arca de la Alianza, vista en el templo de Dios en el cielo, simboliza la presencia continua y las promesas de Dios hacia su pueblo. Apocalipsis 11:19. El arca, conocida por ser el trono terrenal de Dios en el Antiguo Testamento, reaparece en un contexto celestial, recordándonos que los pactos divinos son eternos y que Dios no abandona a sus fieles, incluso en tiempos de gran tribulación. La revelación del arca en el cielo es acompañada por relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. Estos fenómenos no solo destacan la majestuosidad de la aparición, sino que también subrayan la seriedad de la situación y la inminente conclusión de los juicios divinos. Esta visión del arca ofrece consuelo y fortalecimiento a los creyentes, asegurándoles que, a pesar de las pruebas y las tribulaciones, la fidelidad y la justicia de Dios permanecen firmes y seguras. Una de las visiones más dramáticas del Apocalipsis es la de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Ella representa al pueblo de Dios, portador de luz y esperanza, en contraste directo con el dragón que busca devorar a su hijo tan pronto como nazca. Apocalipsis 12, 1 a 4. El dragón, identificado como Satanás, el engañador y enemigo eterno de la humanidad, hace todo lo posible para destruir a los descendientes de la mujer. Este enfrentamiento simboliza la lucha continua entre el bien y el mal y el papel protector de Dios hacia sus elegidos. La mujer es protegida por Dios, quien le da refugio en el desierto por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lejos de la presencia del serpiente.
Este acto de salvación destaca la providencia divina y el cuidado constante hacia aquellos que son fieles. Apocalipsis 12:6. Este relato no solo refuerza la fe de los creyentes en la protección y el poder de Dios, sino que también les recuerda que, a pesar de las adversidades, la victoria final sobre el mal está asegurada. Babilonia la Grande, descrita como la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, simboliza la corrupción y la idolatría que se opone a los mandatos divinos. Apocalipsis 17:5. Su caída es un tema central en las profecías apocalípticas, representando el fin de todos los sistemas de poder que se oponen a Dios.